Tiene tiempo que una pregunta sigue retumbando en mi cabeza y aún no sé cómo responderla. Y quiero abrir un poco más mi corazón contigo. Lo he abierto muchas veces a la hora de hacer los devocionales, pero me gustaría abrirlo un poco más para que tú también lo abras conmigo. Digo, en la medida que tú quieras, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que mientras escuchas el devocional, pues te abres a los pensamientos que estés escuchando. Y por supuesto, yo no estaré allí para escucharlos, pero espero que vas a conectarte con Dios y entonces vas a abrir más y más tu corazón, porque ese es el propósito de los devocionales. ¿Te acuerdas que alguna vez te comenté que uno de mis alumnos me dijo, oye, si tú llevas tantos años estudiando teología y diste clases tantos años, ¿por qué no nos dices cosas profundas, serias, algo conmovedor, ¿no? Algo impactante, algo. Y yo mientras pues escuchaba, eh, creo que a medida que me hago un poco más viejo, aprendo a escuchar un poco más. No siempre lo hago bien y lo intento. Y bueno, estaba escuchándolo. Y sí, mientras en mi cabeza reflexionaba de hace unos 20 años, cómo era tan impetuoso en mis ideas y en mis reacciones y estaba tan hambriento de contestar inmediatamente de una forma argumentativa. Y luego recordé unos cuantos años en el seminario donde pues teníamos que entrar al debate serio, ¿verdad? A despedazar a tu contrincante en el argumento y en el argumento contrario y en la en la argumentación que estás allí batallando. Y de repente cuando llegan esos momentos que ahora mismo estoy disfrutando tanto, cuando viene la iluminación en tu cabeza y entonces ya no es solamente de que estás pensando qué voy a decir, sino cuando las respuestas empiezan a fluir de una forma tan automática que no puedes parar hasta que despedazas a tu contrincante. Wow, era tan delicioso hacerlo así en algunos cuantos años y tengo que reconocerlo ante ti y me apena. Bueno, no tanto me apena porque era parte de la técnica didáctica que teníamos que usar en esos momentos. Aunque bueno, a veces pasabas de lo didáctico a lo emocional y de lo emocional a lo personal. Y de lo personal a lo pecaminoso para sentirte bien después de haber acabado con los argumentos de tu contrincante. Así que estaba yo escuchando a este alumno cuando me dijo, deberías de darnos cosas serias, profundas, algo pues difícil de deglutir para las mentes pequeñas, ¿no? Y yo le dije, hermano, déjame seguir compartiendo simplemente un devocional donde pues escuchemos a Dios y escuchemos lo que Él tiene que decirnos, que muchas veces te he dicho y lo reitero ahora mismo en este devocional. Lo que Él tiene que decirnos es mucho más importante que lo que nosotros tenemos que decirle. Y retumba muchas veces también en mi cabeza las palabras de aquel chiquillo corriendo en el santuario allá en Silo con el sacerdote Elí, allá unos siglos antes de Cristo, cuando ni siquiera había templo, y entonces el niñito escuchó su llamado y escuchó una voz que le decía, Samuel, Samuel. Y después de varias dudas y de pensar que le estaba llamando el sacerdote Elí, él le recomendó esas profundas palabras.
La próxima vez que escuches tu nombre, solamente di, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y entonces, bueno, esa es otra de las frases que siguen retumbando en mi corazón cada vez que hago un devocional. Y sí, le digo al Señor durante las semanas y a veces cuando tengo menos tiempo durante el día, Señor, háblame, que quiero escucharte. Perdóname todo el tiempo que estoy tan obtuso y tan hablantín delante de ti y que no quiero escucharte, sino que solamente quiero que tú me escuches y respondas rápido, porque mis necesidades y mis problemáticas son tan urgentes que tú tienes que apurarte, Señor, porque, bueno, pues que se vea que eres un Dios de acción. Esas cosas tan ridículas y absurdas que pasan en nuestros corazones, quizá no en una forma tan pensada, pero cuando los hechos hablan tan fuerte que no dejan oír tus palabras, es que estamos actuando así, ¿verdad? Y quisiéramos que Dios fuera nuestro siervo y que Él nos dijera así, ¿verdad? Habla, Señor, que tu Dios escucha, o sea, como si nosotros fuéramos los señores de la relación y que entonces Él debiera obedecernos. Pero después de todo este laberinto de ideas que te acabo de compartir y de todas estas cosas que he abierto más mi corazón contigo, bueno, déjame repetirte la pregunta que ha estado por semanas, quizá más bien, no quizá, honestamente tiene quizá un par de años, o sea, varios meses, que está esa pregunta haciéndome tanto ruido en mi corazón. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a confiar seria y profundamente en mi buen Dios, en mi bondadoso Dios, en nuestro bondadoso Dios? ¿Cuánto tiempo va a tardar para que yo crea justamente lo que dice el Salmo 136 que hemos estado citando? Alaben al Señor de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Señor de los señores, porque su tierno amor perdura para siempre. O las palabras de Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios que da abundantemente y le será dada. Porque Santiago quiere mostrarnos al Dios dador, al Dios generoso. Y le ruego al Señor que me dé esa confianza, esa valentía de creer en que Él es bueno y que su misericordia es para siempre. Déjame cerrar con esta historia de John Orberg. Dice así: hace algún tiempo me llevé a mi hijo entonces de 10 años a volar en un paracaídas que se ata a un bote y se eleva mientras esto lo jala por el mar. El capitán del bote dijo que podía ascender a 130, 200 o casi 300 metros. ¿A qué altura de la superficie quiere volar? Era una diferencia muy grande, así que le pedí que se quedara a unos 130 metros. Luego mi hijo me comentó que sintió un poco de temor. Me impactó el hecho de que si a su edad me hubiera levantado a 300 metros sobre un profundo lago, me hubiera hecho tragar saliva 2 veces. Quería librar del temor a mi hijo, así que repasamos las opciones. Lo pensó por unos minutos y finalmente se decidió. Voy a subir hasta 300 metros, papá. Puede que me dé miedo al principio, pero voy a hacerlo porque el riesgo solamente dura unos minutos. Una vez que acabe, la experiencia me quedará para siempre. Me parece que si Dios tuviera algo que decirte en este momento sería esto. El paseo, hijo, solo dura unos pocos minutos. El hombre es como la hierba. Sus días florecen como la flor del campo
sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. En el eterno y vasto esquema universal, tu vida es más breve de lo que jamás te imaginarás. Pero todo lo que hagas en fe, cada vez que confíes en mí, siempre que actúes en audaz obediencia y saltes en respuesta a mi invitación, eso lo poseerás para siempre. Vamos, salta. Y así termina esta historia de John Orwell. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Gracias por compartirlo. Dios te bendiga.